Muy buenas noches, muchas gracias. Yo quiero, antes de empezar a exponer, agradecerles por la invitación, porque la información que recibió de hoy ha sido valiosísima. Y ha sido valiosa porque me convenzo mucho más de cuán necesaria es la actividad minera en nuestro país. Nada de lo que hemos escuchado el día de hoy respecto a inteligencia artificial, a mecanismos, a software, a equipos para apoyar en el tema médico, llamadas, ingeniería, lo que fuera, podría existir si no tenemos minerales. Y por eso es importante, vamos a ver aquí, ya estamos, no les voy a hablar de mí, ya me conocen. Vamos a hablar del potencial minero y por eso es importante que conozcamos el potencial minero de nuestro país. Si no tenemos minerales, no podemos hablar de inteligencia artificial. Si no tenemos minerales, no podemos hablar de data centers, no podemos hablar de innovación, no podemos hablar de tecnología, no podríamos hablar de transición a energías limpias. Entonces, es importante, son importantes nuestros minerales y es importante que nosotros conozcamos nuestro potencial minero. Como ustedes pueden ver, de todo nuestro país, solo el 16% está concesionado. Esto no quiere decir definitivamente que todo el país deba ser concesionado. Tiene que respetarse las áreas naturales, las áreas protegidas, las áreas culturales. Sin embargo, aún con este 16% tenemos mucho potencial. Y si vemos cuánto de nuestro territorio nacional es que efectivamente se desarrolla actividad minera, ya sea de exploración o explotación, solo tenemos un 1.52%. Si con ese 1.52% ocupamos el segundo lugar en cobre a nivel mundial, ocupamos puestos importantes en oro, en plata, imagínense el potencial que tenemos como país. ¿Y por qué? Se pueden imaginar que somos tan importantes y tan atractivos ante ojos de otros países. China, Estados Unidos, Corea necesitan nuestros minerales. Acá solo les voy a mostrar un balance de nuestra gestión hasta diciembre del 2025. Somos segundo puesto a nivel mundial en cobre, hemos tenido una producción en más de 2.8 millones de toneladas métricas finas. Si hablamos de exportaciones mineras, yo les he traído esta data para que ustedes puedan ver. Si hablamos de inversión, recaudación y transferencias mineras, el potencial de nuestros recursos minerales es importante. Y el aporte que genera, el aporte económico en nuestro país lo es mucho más. Si hablamos de empleo, son 264,000 puestos de trabajo directos. Si consideramos los puestos indirectos, que son 8 o 9 por cada puesto directo, el número se incrementa. Y de estos 264,000 puestos de trabajo, por lo menos a este año, a la fecha, vamos en 8 puntos porcentuales de participación femenina, lo que quiere decir también, y es una invocación a todas las mujeres, a nuestras lideresas, para que nuestras niñas puedan estudiar carreras técnicas y vean el potencial minero y el futuro que la minería les puede ofrecer también a ellas. Pues bien, vamos a hablar de los minerales críticos y la inteligencia artificial en la minería. ¿Por qué es necesario que hablemos de inteligencia artificial, de tecnología e innovación en la minería? Porque necesitamos la transformación digital en todas la cadena de operación del sector minero. En realidad ya se viene aplicando, hay muy buenas prácticas de empresas mineras medianas y grandes que ya vienen utilizando la transformación digital. Ahora les voy a mostrar en unas láminas posteriores. Pero en toda la cadena, desde la exploración, la explotación, el procesamiento de nuestros minerales, es necesario empezar a transformar digitalmente y a mejorar nuestra cadena productiva. Como les digo, ya se viene haciendo. Si hablamos del tema ambiental, la inteligencia artificial, la innovación tecnológica nos ayuda para la fiscalización, para el correcto monitoreo, por ejemplo, el laboratorio, ¿no? Podamos medir el impacto que se viene realizando. Si hablamos de eficiencia y costos, definitivamente la productividad o la mejora de la productividad va a hacer que los costos se reduzcan, por eso es tan importante. Trazabilidad y transparencia con mayor razón. Mientras mayor transparencia tengamos, mientras mayor información tengamos respecto a la actividad, vamos a generar mayor confianza. Y para tener transparencia tenemos que tener una cadena de trazabilidad que nos permita brindar esa data. Y cuando hablamos de transición energética y demanda de minerales críticos, como les comento, si no tenemos minerales no podemos hablar de energía limpia.
No podemos hablar de paneles solares, no podemos hablar de vehículos eléctricos. Entonces, necesitamos para esa transición energética los minerales y el cobre es uno de los más importantes. Yo escuchaba justamente antes de mi exposición a uno de los profesionales que hablaba de la data, de la economía digital, de los planos, ¿no? Yo no les voy a hablar de lo que se hace, cómo funciona, les voy a hablar de la necesidad de los minerales en toda esta tecnología. Si hablamos de economía digital, obviamente dependemos de servidores, de equipos, ¿no? Que nos permitan almacenar la información. Y para ello necesitamos los minerales que nos permitan estructurar toda esa parte física, el chasis, ¿no? Los racks, minerales que nos permitan la conductividad, como el cobre, la plata, el oro, para que nos permita el procesamiento de datos. Y estos elementos minerales, como les comento, son esenciales en toda esta cadena. Nuestro mineral estrella, el cobre. El cobre es el motor clave para los data centers que ahora venimos hablando. ¿Y por qué es el motor clave? Porque nos ayuda, es un mineral que nos permite la alta conductividad eléctrica. Se usa en la producción de los chips, en los semiconductores, en los cables de alimentación, en los intercambiadores, en las redes eléctricas. Entonces, si queremos hablar de innovación, de tecnología, estamos hablando de minerales, estamos hablando de cobre. Acá les muestro una lámina de las categorías de minerales y sus funciones, ¿no? Nuestros minerales críticos y cómo es que nuestros minerales se pueden aplicar en servidores y en almacenamiento. Nuestra primera categoría, hablamos de los metales estructurales y conductores, ¿no? Aquellos que nos permitan justamente, tienen como función principal la creación de las carcasas, la distribución de la energía, principalmente la estructura, ¿no? Inclusive el galvanizado. ¿Quiénes están en nuestra primera categoría? El aluminio, el cobre, hierro, níquel y zinc, por ejemplo. Nuestra segunda categoría tenemos los materiales magnéticos y de almacenamiento, que justamente lo que necesitamos es el tema de imanes para los discos duros, las aleaciones. Y aquí tenemos al bario y bismuto, también tenemos neodimio, praseodimio, dioprocio. Nuestra tercera categoría, metales preciosos necesarios para la parte de contacto y circuito, porque son conectores, ¿no? Conductores resistentes a la oxidación, tienen alta conductividad en soldaduras y se usan también para recubrimientos. Acá tenemos oro, plata, paladio, platino y rutenio. Cuando hablamos de nuestra cuarta categoría, nuestros semiconductores y elementos de chip, por ejemplo, silicio, galio, germanio, hafnio, arsénico y berilio, importantes como base, por ejemplo, para la CPU, la memoria que hemos visto, los equipos de almacenamiento y procesamiento, son semiconductores avanzados de la transmisión óptica. Y en nuestra quinta categoría, los materiales para soldadura y protección, tenemos estaño, antimonio, cromo, manganeso y tantalio. Todos nuestros minerales completamente necesarios para hablar de inteligencia artificial. Pero bien, si efectivamente decimos que es necesario, que tenemos el potencial, ¿cuáles son los desafíos que nosotros vemos en la producción de minerales críticos? Primero, va a aumentar la oferta de los minerales, obviamente, ¿no? Va a crecer de 1.5 a 7%. ¿Por qué? Porque estamos en la búsqueda de alcanzar los objetivos net zero en el 2050. Estamos también dentro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos es el cuidado del cambio climático. Para cuidarlo necesitamos minerales y obviamente va a aumentar la oferta. Entonces, si queremos seguir siendo un país atractivo, necesitamos cubrir esa oferta. Y en esa línea va nuestro segundo desafío. Tenemos que identificar nuevos depósitos de recursos naturales. Tenemos importantes unidades mineras. Yo los invito a revisar la página web del Ministerio de Energía y Minas. Tenemos mapas de nuestras principales unidades mineras, nuestro potencial geológico, nuestro potencial aurífero. Los tenemos también en código QR si ustedes lo quieren descargar. ¿Pero qué necesitamos? Si bien es cierto, tenemos unidades mineras que ya vienen explotando nuestros recursos, que ya nos vienen generando un impacto económico positivo, necesitamos explorar. Por eso era importante la primera lámina que les mostré, el impacto y el potencial geológico que nosotros tenemos como país necesita ser explorado. Una exploración obviamente responsable, sostenible, con cuidado del medio ambiente, con diálogo con nuestras comunidades, pero necesario
para poder cubrir la demanda de otros países, ¿no? Y seguir siendo ese país atractivo hasta la fecha, porque tenemos los minerales necesarios, ¿no? Nuestro tercer desafío, tenemos que mitigar los efectos del cambio climático. Le escuchaba a Doris cuando hablaba de que efectivamente el clima ha cambiado, lo sentimos en Lima, lo sentimos en otras regiones de nuestro país y a nivel mundial. Pero para cuidar el clima, para evitar el cambio climatológico, también necesitamos hablar de minerales. Porque si queremos mudar o transidir a un mundo de energías limpias, necesitamos minerales. Entonces, al final del día, también si queremos mitigar los efectos del cambio climático, necesitamos seguir produciendo nuestros minerales. Y por último, necesitamos garantizar los minerales estratégicos, ¿no? Tenemos que competir con otras industrias, porque tenemos que entender que la actividad minera es una de las actividades económicas más importantes de nuestro país. Todos los minerales que nosotros procesamos y que tenemos, de los cuales somos ricos, se usan en todas las actividades, ya sea defensa, aeroespacial, como hemos visto, comunicaciones, como hemos visto, salud, como hemos visto. Entonces tenemos que cuidar y tenemos que entender también que nuestros minerales no son infinitos, ¿no? Son finitos, se agotan en el tiempo, y para que se vuelvan a crear y podemos encontrar, tienen que pasar millones de años. Tenemos que volver a hacer a dar la vuelta a la Tierra, ¿no? Y volver a encontrar, pero al ser finitos, tenemos que usarlos correctamente. Y también usar los recursos que ellos nos generan de manera eficiente también. Una pequeña lámina que nos muestra la cantidad de minerales utilizados en tecnologías energéticas. Si queremos solo hablar o migrar de un automóvil comercial, ¿cuánto de minerales vamos a necesitar? Hasta 6 veces la cantidad que hoy necesitamos. ¿Y cuál es el principal mineral para esta migración? El cobre, por ejemplo. Litio, níquel, que también es un mineral importante, manganeso y entre otros minerales. Entonces, nuevamente, si hablamos de transición, necesitamos minerales. Esto es solo en el caso de los vehículos, pero si hablamos también de energía a través de paneles solares, energía solar, vamos a necesitar mucho más. En nuestro contexto global, definitivamente la necesidad de tecnologías limpias se hace presente con mucha más fuerza, ¿no? Como les comentaba, las baterías, los paneles solares impulsan la demanda de los minerales, y por eso es importante, y por eso nuestro país genera un impacto positivo en otros países, ¿no? Tenemos un rol estratégico, siempre hablamos de nuestros minerales estrellas liderados por el cobre, y tenemos también retos globales, ¿no? La producción que tenemos no alcanza para cubrir la demanda global. Y si queremos cubrir la demanda global, tenemos que, siendo un país tan beneficiado y bendecido con minerales, tenemos que seguir explorando para poder tener otras unidades mineras que nos permitan abastecer. Si hablamos del marco de la transición energética, nuestro país produce 8 de los 17 metales necesarios para la transición energética que se puede dotar a nivel global, ¿no? Y acá les muestro una pantalla, si queremos hablar de sectores, por ejemplo, de energía de viento, fotovoltaica, energía solar y, entre otras, la cantidad de minerales que necesitamos para su creación. Uno de nuestros minerales también importantes, yo voy a retroceder, creo que se me pasó, en fin. Litio es uno de los minerales importantes, un elemento clave para la batería de autos eléctricos. Tenemos en Puno, por ejemplo. Grafito es importante en los ánodos de baterías y es uno de los minerales que también está resaltando muchísimo en esta área. Y acá, por ejemplo, ¿por qué les muestro esta página, esta lámina? Porque, como les digo, el grafito se utiliza en un 66.3% en un coche eléctrico. Y tenemos grafito, cobre en un 53%. Entonces, veamos el potencial que tenemos como país solo para un coche eléctrico. Y acá les traigo solo de grafito. En nuestro país tenemos en la cuenca del Santa, en Ancash, un potencial importante de este mineral tan necesario. Yo estoy tratando de correr. Estoy tratando de correr para que no nos gane el tiempo. Y bueno,
Si hablamos de nuestros minerales y de la importancia de nuestros minerales, nuevamente yo siempre recalco la necesidad de conocer nuestro potencial. Ahora, ¿cómo beneficia la inteligencia artificial en la gobernanza del sector minero en el Perú? Nosotros, desde la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera, tenemos varios espacios de diálogo, de capacitación, siempre hablamos de gobernanza, siempre hablamos del rol de nuestros actores sociales y cómo vemos importante o necesario la aplicación de la inteligencia artificial en el concepto de gobernanza. Primero, porque al tener información oportuna, rápida, podemos tomar mejores decisiones. Obviamente, como le escuchaba uno de nuestros ponentes anteriores, la inteligencia artificial nos va a ayudar en tanto podamos cargar de data útil para que cuando pidamos información se procese rápido, sea más certera y nos permita tomar decisiones. Entonces, si usamos, si empezamos a llenar a subir la información, a tener un sistema, una base de datos que nos permita tener toda la información, obviamente las decisiones que se tomen podrían ser mucho más acertadas. Nos sirve porque es importante para hablar de transparencia pública, ¿no? Las herramientas digitales definitivamente permiten el acceso a la información. Y cuando se permite el acceso de información, se genera confianza. Se genera, por ejemplo, en el ministerio, ¿no? Si muestras la información, eres transparente, porque toda la data es pública. Acá no hay data que sea que esté limitada para el público, por ejemplo, salvo que sea secreto o lo que fuera, pero en el ministerio, en Minas, por ejemplo, no hay secreto, salvo el business, ¿no? El negocio propio de las empresas. Pero en realidad toda la información que nosotros generamos es pública. Y eso nuevamente genera confianza. Hablamos de monitoreo eficiente también, porque la tecnología nos va a permitir por ejemplo, el tema de los sensores, tomar imágenes satelitales para la fiscalización, como hemos visto, los mapas de las lluvias o los planos de nuestro país, la parte para los geólogos, por ejemplo, ¿no? Te permite una supervisión y una mirada real, oportuna en el tiempo para mejor toma de decisiones y obviamente fortalece la articulación con el Estado. ¿Y por qué lo fortalece? Porque si empezamos a crear plataformas digitales, si empezamos a usar la tecnología, podemos generar una mayor coordinación, podemos tener más diálogo entre nuestros actores. Y esto también influye porque, por ejemplo, en nuestro caso, hasta nuestros espacios de capacitación, nuestros espacios de diálogo, también lo manejamos de manera virtual. Cuando nuestros actores no pueden venir, por ejemplo, nuestros líderes no pueden participar, o necesitamos una reunión rápida, entonces también de manera virtual, ¿no? Entonces también la tecnología nos ayuda a generar ese dinamismo en nuestra comunicación y en la articulación que tenemos con otros actores importantes, sea empresa, sea la sociedad, sea la academia, ¿no? Y en esa línea, desde el Ministerio de Energía y Minas, nosotros promovemos mucho la incorporación de tecnologías que contribuyan a una minería sostenible, a una minería responsable. Y nuevamente, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos del cuidado del medio ambiente y del cuidado también de la parte social de las personas. Si hablamos de inteligencia artificial para la transferencia y confianza en la minería, efectivamente, como les decía, el procesar la información nos puede permitir identificar patrones de conflicto, por ejemplo, podemos ayudarnos en la prevención de los conflictos porque tenemos patrones que nos permitan evitar o en todo caso manejarlos de una manera oportuna. Nos permitiría generar reportes automáticos, ¿no? Nosotros desde la dirección somos los que proveemos información, por ejemplo, a nuestra alta dirección, a nuestro ministro, a nuestro viceministro, y cada cierto tiempo nos piden información, ayudas memorias, presentaciones, ¿no? Exposiciones, y obviamente la tecnología es necesaria para la automatización, ¿no? Ya no podemos estar digitando la misma información cuando podemos usar una tecnología que nos ayuda a procesar la data con mayor rapidez, pero para eso también tenemos o necesitamos el equipo que nos permita guardar la información y procesarla oportunamente. Facilita el acceso a la información, obviamente porque mejora y agiliza la entrega de información que pueda ser necesaria y todo esto genera, como les comentaba, mayor transparencia y confianza y obviamente va a ayudarnos en un diálogo más fluido entre las comunidades. Los beneficios que nosotros vemos, la optimización de las operaciones, ¿no? Mientras más óptima sea tu operación, mientras más rápida se gestione, tus costos van a ser menores, tu análisis va a ser mucho más rápido, va a ser en tiempo real, va a mejorar tu planificación, te permite tomar mejores decisiones. Mejora la seguridad porque efectivamente también podría ayudar a prevenir los accidentes, identificando los posibles riesgos y obviamente
te va a ayudar a mitigarlos si los tienes correctamente identificados. Hay una reducción de los impactos ambientales también, y también conocer no solo los impactos, sino la fiscalización, el control, el monitoreo. Aumenta la eficiencia, obviamente el uso de la energía, los recursos y procesos van a hacer que tus actividades, todo tu tema operativo sea mucho más eficiente, más ágil, y fortalece la sostenibilidad, porque al usar mayor inteligencia, al usar equipos, tecnología, innovación, mejoramos, o en todo caso cuidamos nuestro medio ambiente, tomamos mejores decisiones y podemos hacer una planificación a largo plazo. Por eso es que también es importante la innovación, la tecnología cuando hablamos de sostenibilidad en la industria. Buenas prácticas, ya tenemos buenas prácticas en nuestro país, tenemos algunos ejemplos que les traigo aquí. Por ejemplo, Anglo American tiene la primera mina 100% digital del Perú, fue la primera, la innovadora. Tiene, además, no solo Anglo American, tiene Bamba, Chinalco, por ejemplo, un centro de operaciones remoto, a distancia, ya desde Lima manejan sus camiones, manejan toda su cadena de operación. En el caso de Sauder, por ejemplo, ya tiene minería inteligente, cuenta con tecnología 5G, y también aplican la minería inteligente para el control de las emisiones. Las Bambas, como les comentaba, también tiene un centro de operación remoto a distancia, tiene realidad aumentada en sus camiones y telemetría también. Antapacay ya tiene perforación autónoma, les permite incrementar el uso de sus equipos, como ustedes pueden ver, hasta el 70%. Minsur es otra de las minas, es un modelo predictivo para prevenir las paradas de molino. También en su planta de beneficio en Pucamarca, ¿no? Está aplicando ya innovación, tecnología. Y Sillín, uno de nuestros últimos ejemplos, últimamente ha incorporado una flota de 50 camiones mineros 100% eléctricos, ¿no? Entonces ya tenemos buenas prácticas. La actividad minera es una de las actividades que se mueve con un ritmo o que va a la par de la vanguardia, ¿no? A la par de la innovación, el uso de las tecnologías, y obviamente ese ritmo también hace que la tecnología recaiga en otras actividades económicas. Ahora sí. Y la inteligencia artificial, cuando hablamos de sostenibilidad, ustedes saben, el concepto de sostenibilidad es usar los recursos de manera eficiente que me permitan satisfacer mis necesidades sin dejar de lado la satisfacción de las necesidades de nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Tenemos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU, que han sido ampliados del 2030 hasta el 2045, y en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible está la minería. Y a cada uno de estos 17 objetivos apoya la actividad minera para el cumplimiento o para el cierre de las brechas. Inclusive cuando hablamos de empleo, de salud, de alimentación, la actividad minera está aportando al cierre de las brechas. ¿Cómo aplicamos nosotros la inteligencia artificial en nuestro relacionamiento comunitario? Tenemos el programa de integración minera, no sé si han escuchado del programa, y si no lo han escuchado, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Si quieren que el programa, que los talleres de capacitación lleguen a sus localidades, a sus universidades, lleguen a sus actores sociales, a sus niñas, niños, jóvenes, lideresas, por favor síganos, pídanos información, que el Ministerio de Energía y Minas participa o se mueve a nivel nacional llevando la información. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial en este programa de integración minera, en el cual tenemos varios componentes, como ustedes pueden ver aquí? Solo el año 2025, les cuento, hemos realizado más de 81 eventos, casi 60 de manera presencial y más de 21 de manera virtual. Y obviamente en estos 81 eventos hemos podido brindar información respecto a la actividad minera, los beneficios, más de 5.400 personas capacitadas. ¿Y por qué es necesaria la inteligencia artificial en el programa de integración minera en nuestro trabajo? Porque nos permite identificar y mapear correctamente a nuestros actores estratégicos, porque nos permite sistematizar la información que tenemos de cada uno de nuestros actores estratégicos, de cada una de las personas a los que el Ministerio ha capacitado, nos permite detectar patrones, tendencias, también riesgos, y nos permite sobre todo hacer una planificación y seguimiento de las actividades que hemos venido realizando a lo largo del año. Por eso es importante también, y nosotros lo venimos aplicando,
Tal vez no a una rapidez que quisiéramos, pero ahí estamos, tratando de innovar también desde el Ministerio de Energía y Minas. Con esto quiero terminar mi participación, no dejando de agradecerles nuevamente por la oportunidad brindada, porque toda esta información que que yo he escuchado, por ejemplo, y que hemos escuchado el día de hoy, también nos ayuda a seguir potenciando la data que nosotros tenemos, pero sobre todo a seguir fomentando la necesidad de conocer nuestro potencial, nuestros recursos minerales y sobre todo de empezar a sentirnos parte de un país minero. Hay una iniciativa que tenemos en el Ministerio de Energía y Minas que se llama Identidad Minera, que vamos a estar compartiendo muy pronto con ustedes. Así es que los invito nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, los invito a que nos conozcan, los invito a que sean ustedes los actores que nos lleven a sus localidades para brindar información de todo el sector, del subsector minero. Muchas gracias.